no lo había hecho y les dije que lo había. Ya, entonces ahí estamos grabando. Y les estaba diciendo, estimados jóvenes, que otro de los compuestos que se me olvidó anotar aquí, obviamente, es más fácil de recordar, que es el nitrato, ¿cierto? Que deriva del ácido nítrico y ustedes comprenderán que tiene un equivalente. Pero cuando esté un nitrato, entonces, resumiendo, carbonato, sulfato 2, fosfato 3, Profe, no se ve la pizarra. enseguida, y nitrato menos ahí. Dame un segundito, la voy a ahora sí. Entonces, antes le había notado que el carbonato solo iba a tener dos equivalentes, el sulfato solo, este 4 no parece nada, dos equivalentes, el fosfato solo, tres equivalentes, y el nitrato, un equivalente porque deriva del ácido nítrico. ¿Ya? Entonces, lo dije porque ahí justamente tenemos en la pizarra, en la pantalla que le estoy compartiendo, tenemos a este compuesto que se llama nitrato de magnesio, ¿cierto? ¿Y por qué hay dos NO3? Porque el magnesio reacciona mediante dos equivalentes y habría requerido dos equivalentes de ácido nítrico. Y la plata, uno puede decir aquí que hay dos equivalentes de plata y dos equivalentes de OH. En esta oxidación de la plata, de hecho lo puede calcular aquí, debería ser ¿cuánto? 1. 1 más 1. Entonces aquí tenemos nitrato de plata, de nuevo la lección. 1 mol, 2 moles, 1 mol, 2 moles. Pero las reacciones no son mol a mol, sino equivalente a equivalente. Dos equivalentes de magnesio, dos equivalentes de OH. Dos equivalentes de plata más 1, dos equivalentes de H más proveniente del ácido nítrico, para generar dos equivalentes de nitrato de magnesio, más 2, y 2 por menos 1, 2. 2 por más 1 y 2 por menos 1. Esta reacción está totalmente balanceada y a partir de eso puedo hacer el cálculo que estime correspondiente. Ok, dado los siguientes elementos y compuestos, escriba, ya, esta era como tarea de la básica. ¿Sí? Yo lo único que voy a hacer con respecto a eso, para tratar de avanzar un poquito, voy a tomar ese compuesto, que es un ácido débil, y voy a formar una sal que deriva del ácido débil, que se llama peso 84, peso molecular 84. Y si ustedes se dan cuenta, ¿cuántos equivalentes reaccionaban para generar la sal? ¿Solo 1? Entonces tendría que haber reaccionado con sodio metálico, por ejemplo, y haber generado ese compuesto, ¿cierto? Pero resulta que la reacción no me va a dar de ninguna forma balanceada si no uso como esto, porque se va a reemplazar un hidrógeno, entonces una reacción ácido-base forma sal más agua. Entonces, solo un equivalente, correcta la respuesta. Este es el bicarbonato, mal llamado bicarbonato, que en rigor se llama carbonato monoácido de sodio, pero vayan ustedes a convencer al 95% del mundo, todo el mundo lo conoce como bicarbonato. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Este ácido se disocia parcialmente generando H más HCO3 menos, es decir, se rompe un equivalente. En cambio, una sal derivada del ácido débil, y hay que echar para donde voy, el que sabe tampones, la sal que deriva del ácido débil, NaHCO3, esta se disocia completamente en sodio y ¿en qué? En HCO3 menos. Y esto, mis estimados jóvenes, es lo que se conoce como el tampón bicarbonato, que es uno de los tampones más importantes del organismo humano. Entonces, ¿de dónde se forma? Bueno, en el ciclo de Krebs, fundamentalmente, se produce CO2 gaseoso. Y como usted comprenderá, nosotros no nos hinchamos, sino que esto en medio acuoso se convierte en ion carbonato. ¿Ya? Entonces, frente a una acidosis, por ejemplo, si usted tiene un paciente con acidosis y le dice, administre carbonato,
bicarbonato, lo que hace este paciente enfermo es que tiene una acidosis. Entonces usted lo que hace es aumentar esta concentración artificialmente con su inyección endovenosa de bicarbonato. Entonces aumenta uno de los productos y el equilibrio se desplaza hacia la formación de ácido carbónico. El ácido carbónico llega al pulmón y se descompone por la anhidrasa carbónica en agua y CO2 que se da al espacio, y usted ha solucionado, doctor, el problema de la acidosis de su paciente, porque sabe ácido base, sabe equivalentes y sabe que está formado por un ácido débil más una sal derivada del ácido débil, ¿cierto? Forma un sistema tampón. Bueno, y ahí lo único que dice, con el ácido carbónico forma parte del principal buffer sanguíneo. Obviamente cuando uno ingiere algunos antiácidos también estas cuestiones tienen ahí. El peróxido de hidrógeno o agua oxigenada ya se emplea muy poco como desinfectante, ustedes saben que se recomienda lavado, pero nuestros matones profesionales, los macrófagos, producen peróxido de hidrógeno. Aquí no sé qué tiene que ver el tecnesio 99, pero claramente hay radiografías con contraste con tecnesio 99 que se hace seguimiento isotópico. La duda es qué tiene que ver con el seminario que metía este. Esa es mi duda, no porque considere que es poco importante. El yodo 131 igual, pues el yodo se usa para tratar el hipertiroidismo. Ustedes saben que cuando explotó Fukushima, las autoridades sanitarias aislaron el lugar, se pusieron sus trajes. Hago presente que los ingenieros japoneses responsables de la planta se reintegraron todos a apagar la planta, sabiendo que iban a morir. Por una cuestión de honor, dijo, esto es nuestra responsabilidad y si es necesario se paga con la vida. Y ellos entraron y apagaron y la mayor parte de ellos murió. Algunos en la planta, otros los días después por la radiación que recibieron. Siempre he pensado en Chile, no, si el Lucho fue, no, si el José dejó la puerta abierta, el otro dejó el agua corriendo, y al final el guardia le quedaba echar la culpa. Aquí ese concepto tan alejado a nosotros de los orientales de el honor de responder por el sentido de la responsabilidad me impresionó. Bueno, yo estaba en Japón por casualidad en esos días. Ahora, las autoridades sanitarias lo que hacían era a toda la gente le daban yodo, pastillas de yodo. Entonces, obviamente cuando uno llega acá y métale yodo y tomando yodo por todos lados, de andar botando. Entonces, la pregunta es, ¿para qué te dieron yodo? Mi señora es traductora en francés, entonces. Bueno, le digo, que la tiroides fija yodo, y si estoy saturado con yodo, el yodo radiactivo no se me va a fijar, porque no va a tener dónde, no tiene espacio. Entonces, en rigor, saturaron la tiroides con yodo normal o yodo frío para evitar que el yodo caliente o radiactivo se metiera a la garganta. Ahora, cuando a una persona se le diagnostica hipertiroidismo, que es una enfermedad de una prevalencia muy alta en Chile, más alta hacia el norte, y también hay, parece, genes, bueno, ustedes saben, genes y entorno somos lo que somos. Pero cuando alguien hace un hipertiroidismo, se le da este yodo radiactivo que se fija en la tiroides y mata las células y lo convierte en hipotiroideo, que es una enfermedad mucho más fácil de manejar con un Eutirox de Merck, que me paga una pequeña comisión por nombrarlo. Borres el de la grabación. Entonces, eso es lo importante. Ahora, estas cuestiones porcentuales, un compuesto que tiene 40% de carbono, 6,7 de hidrógeno, ¿cómo se calcula? Se divide por el mínimo, ¿cierto? Que en este caso sería, obviamente, carbono por el peso molecular, hidrógeno por peso molecular, y se obtiene un factor, y el factor mínimo divide a todo lo otro y establece la fórmula de un hidrato de carbono o carbohidrato. Y esta fórmula la podríamos aplicar a la glucosa, por ejemplo, C6H12O6. Entonces, todo compuesto que tenga esto, le ponemos un paréntesis y decimos que ese es un carbohidrato o hidrato del carbono. Ya, estas ecuaciones, y creo que eso es todo lo que tenían que hacer, no, queda un poquito, yo encuentro como muy fácil el seminario, como que estamos regalando, pero bueno, aquí tenemos sulfato, lo que ya expliqué. Ácido sulfúrico más hidróxido de bario para generar sulfato de bario y agua. 1 mol, 1 mol, 1 mol, 2 moles. Equivalentes. 2, 2, 2 y 2.
Entonces, claramente, si miro este compuesto, digo, ¿cuántos equivalentes reaccionaron? 2, po. Entonces el ácido tendrá, su peso equivalente será su peso molecular dividido por 2. Y de la sal, su peso molecular dividido por 2. ¿Y está balanceada? Sí, pues si lo hice en base a los equivalentes, no puede estar mal. Aquí tenemos otra reacción. Fíjense, esta es un poquito rara porque el ácido sulfúrico, siendo un ácido fuerte, en este caso se reemplaza parcialmente un hidrógeno, y esto se hace bajo condiciones controladas. Ustedes saben que el ácido sulfúrico es súper tóxico, si no, ojalá nunca destapen una batería de automóvil. Entonces tiene el ácido sulfúrico va a ser nitrato de sodio que tiene un equivalente. Y ahí ya tiene una pista. Si la ecuación estuviera balanceada a un equivalente, el ácido va a liberar un hidrógeno, efectivamente. Entonces, un mol que tiene 2 equivalentes, un mol que tiene un equivalente, un mol que tiene un equivalente y un mol que tiene un equivalente. Quiere decir que este está, como se dice, desafinando, porque si hay un equivalente de esto y de esto, entonces tiene que reaccionar uno solo de esto. Y ahí entiendo por qué se reemplazó solo un hidrógeno. ¿Y cuál será el peso equivalente? Bueno, dividido por 1, y este dividido por 1. Y la ecuación está totalmente balanceada. Esta tiene que ver con la definición. Miren, ¿cuál es el peso equivalente de un metal si tratado con ácido clorhídrico? Entonces, esa es la definición de peso equivalente. Acuérdense que es la que se libera, desplaza o produce 8 gramos de oxígeno. Entonces, un metal que le vamos a llamar M, en mayúscula, y dice que 0,68, no voy a contestar, que lata, 0,68 gramos más HCl forman o desprenden oxígeno, y este oxígeno tiene la cantidad de 0,0412 gramos. Chuta, que son porfiados. ¿Ya? Entonces, obviamente, aquí tengo que 0,68 liberan eso, y la pregunta es, ¿qué cantidad de este libera cuánto? 8 gramos de oxígeno, por definición de lo que es peso equivalente, nada más. Entonces, Profe, creo que es hidrógeno. sorry. Hidrógeno, y aquí sería 1 gramo de hidrógeno. Claro, tienes toda la razón. El teléfono me disculpas. Entonces, 0,68 liberaron 0,0412, X libera 1 gramo de hidrógeno, y si ustedes hacen el cálculo, eso le da los 16,5. Y el aluminio pesa 27. ¿Qué metal podría ser a todo esto? ¿O este es un dato muy inventado? Porque para que sea un metal, el potasio, el aluminio, no me cuadra. ¿Qué metal pudiera ser? ¿O este es un invento de alguien? ¿Qué metal que pese 17, chiquillos? ¿Ustedes se le ocurre alguno? Yo no conozco ninguno. No conozco ningún metal con ese peso. Esos son datos inventados, ¿no? Lo único que uno puede concluir es que son datos inventados. Y vuelvo. Ok, son datos inventados porque no existe un metal que tenga un peso de 16,5, a no ser que pudiera ser un múltiplo de otro que pesa, por ejemplo, 33, que tampoco conozco ninguno. Entonces pudiera ser que sea un dato inventado. Ok, este ácido que está aquí es un ácido carboxílico, de hecho es un ácido bicarboxílico que tiene 1, 2, 3, 4, y en la IUPAC se llama ácido butano dioico, punto. Pero en bioquímica se conoce como el ácido succínico, y usted lo puede reemplazar un hidrógeno por un sodio, generando succinato de sodio, y puede reemplazar el otro y generando
succinato disódico. ¿Se entiende? Porque tiene un equivalente para ser reemplazado, por ejemplo, con sodio o con potasio, da lo mismo. ¿Cuánto pesa un mol? Eso ya sabemos, ¿cierto? No hay ninguna dificultad. 1, 2, 3, 4 por 12 serían 48, 2, 16 por 4 serían 64, y más 6, 118 me da el ácido succínico, o insisto, ácido butano dioico. ¿Ya? Así que eso no creo que tenga problemas. Después, con lo que le acabo de explicar, ¿cuántos equivalentes hay por mol? ¿Cuántos equivalentes hay por mol? Si ustedes se dan cuenta, hay dos equivalentes, uno aquí y el otro acá. ¿Cuál es el peso equivalente? Depende si reemplaza uno o si reemplaza dos. Entonces esta pregunta igual tiene que hacerse esa pequeña trampita, porque aquí si reaccionaran los dos equivalentes que posee, ahí sería por dos. Pero si yo formara el succinato monoácido de sodio, ¿se entiende lo que estoy diciendo, chiquillos, cierto? ¿Todos me siguen? Profe, pero si dice que es neutralización completa, decimos que perdona, son los pero dos, ¿cierto? exactamente. Pero no decía en ninguna parte. Ya. Sí, dice... No veo nada. Yo estoy leyendo aquí, que la B, no dice en ninguna parte de neutralización completa. En nuestra guía sí decía neutralización Sí, completa. en la guía sí sale. Ok, ya, perfecto. Pero si salía, está claro por qué. Entonces, este ácido en general se usa como trampa para preparar tampones. Entonces usted, le anticipo a los que algo saben de esto, este tiene un pK para este carboxilo, un pK para este otro carboxilo. Entonces puede utilizarse este ácido con una sal, o esta sal que se genera, que sigue siendo una sal ácida porque tiene un hidrógeno, con la sal que viene. Entonces obviamente hay que fijarse cuántos equivalentes tiene reemplazado. Y obviamente este compuesto aquí yo no puedo llegar y acelerar esto. Lo que sí puedo contar cuántos equivalentes hay por mol, sin ninguna duda. 2. El peso equivalente va a depender de la reacción, pero como señala usted, en la reacción completa deberán reemplazarse los dos hidrógenos, y ahí sí dividido por 2. Después, ¿cuántos moles y cuántos equivalentes hay en 50 gramos de ácido? Bueno, medio mol, ¿cierto? Primero, y un equivalente. Aquí no hay que ser brujo para esto, ¿cierto? ¿Se entiende? Ya, y este problema que yo había encontrado que era tan bonito, al final no tenía ni un brillo, así que lo voy a, no por ser chamullero, chiquillos, sino para reiterar lo que les acabo de decir. Por ejemplo, uno sabe que el magnesio tiene un cation 2+. Segundo, que la configuración del magnesio sería el neón, que representa 10 electrones, ¿cierto? Y tendría 3s2, lo que me explica por qué va a formar entonces esta carga +2. Después, además, yo dedujo que pertenece al grupo 2. Y lo voy a hacer reaccionar con azufre, ¿cierto? Que yo en primer lugar sé que, no sé si noté el peso atómico del magnesio, es 24. El peso atómico del azufre es 32. Y me voy a hacer el loco, en el sentido de no decir todavía cuánto pesa. Pero si yo miro su configuración, sé que está en la misma línea, por lo tanto es neón. Y este, a diferencia de este, pertenece al grupo 6. Quiere decir que su configuración va a ser 3s2 y 3p4. Ahí estarían sus 6 electrones, y por eso digo que pertenece al grupo, grupo 6. Quiere decir que mientras este pierde, y esto lo podríamos reemplazar aquí, px, pi, enseguida muestro la pizarra, señorita, para que no se me desespere. Entonces yo dije, aquí tengo 10 electrones, 12, 14, 15, igual que el oxígeno, con 6 electrones en la capa de valencia. Entonces fíjense qué es lo que va a ocurrir, que va a venir un átomo de magnesio con sus dos equivalentes a proponerle el negocio del siglo a estos dos electrones. Y así se van a combinar.
esa es la razón de por qué insisto yo en la configuración. Con la configuración pueden sacar todo esto, cómo reaccionar y cómo un magnesio se va a combinar con este electrón que está libre aquí, y él al perder 2 electrones va a formar flor de enlace porque se los va a entregar acá, ¿cierto? Y va a formar el compuesto Mg más S, van a formar el MgS. Entonces, primer mito, las masas tienen que ser iguales, no, porque este pesa 24 y este pesa 32, ¡pum! Pero es que los electrones, sí, claro, este pierde 2, que se los entrega acá y forman un compuesto perfectamente exigible. Entonces uno dije, ya, ¿y qué les pidieron? Mira la tontera que les pidieron, yo lo hice esa otra cosa, pero 3 gramos de magnesio reaccionan con 4, dan 7. Entonces, lo primero que deduzco es que tiene que reaccionar con 4, no me lo preguntan, pero yo deduzco eso, si tengo 7, tiene que reaccionar con 4. Pues composición porcentual de la sal, 7 tiene 3% magnesio, y eso me da la respuesta que se indica, 42,8 magnesio, y el resto de azufre. Es decir, hay más azufre. La media novedad, pues si de esto le acaba de decir que hay 24 gramos, y de esto hay 32 gramos, por los pesos atómicos. Y después viene la pregunta, si se someten a reacción masas iguales, ¿qué elemento queda sin reaccionar? Masas iguales, ¿cuál elemento queda sin reaccionar? Y ahí, ¿qué dice? Se necesita menos magnesio por lo que quedaría en exceso. ¿Están de acuerdo con eso o no? En el fondo están diciendo, si yo hiciera reaccionar 3 y 3. Esa es la pregunta, por si acaso, C. ¿Alguna opinión, jóvenes? Sí, el magnesio debería quedar en exceso, porque claro, como está en menor cantidad, o sea, como se necesita menos, entonces se va a consumir primero el azufre y después va a sobrar magnesio. Correcto. Correcta la respuesta. Entonces, yo pensé que esta pregunta iba a tener más brillo, pero yo aproveché de explicarla de nuevo con mi configuración. Espero no confundir y aclarar que yo puedo mezclar masas iguales. A todo esto les cuento una anécdota. Yo tengo un gran amigo, el doctor Dani Oxenberg. Él hizo un magíster, entonces estaba trabajando en ácido valproico o valproato de sodio, y obviamente le dieron el valproato de magnesio, que era una copia que había en el mercado. Y cuando preparábamos su examen de grado me dice, ya, pues negrito, tírame una, pero para matar. Entonces le digo yo, ¿el valproato de sodio y el valproato de magnesio es lo mismo? Ah, que soy canalla. Me dijo otra palabra, pero ay, que soy canalla, me dijo. Valproato de sodio usa 2 átomos de sodio y no. Valproato de magnesio usa 1 átomo de magnesio, pero la cantidad de ácido valproico es la misma. Se podría formar una sal con 1 átomo de magnesio o con 2 átomos de sodio. Ahora ustedes lo saben, así que si hacen un magíster, estudian química. Y jóvenes, me parece que eso es todo, porque las otras son soluciones, no entre soluciones de día, ¿sí o no? Chicos, ustedes me declaran, hoy día es solo este que me día. Por favor. Sí, profe, pero la tarea que nos van a enviar ahora también es Perfecto. con soluciones, ¿cierto? No lo sé, hija, no me llegó, y de hecho te podría compartir. Hasta el correo que nos envió el Tonelli no nos da ningún detalle. Mírate, voy a hacer algo que no debería, pero te voy a compartir el correo que me envió Marcelo Antonelli. Déjame buscar. Hora de seminario de esta semana. Y ahora voy a compartir con ustedes la pantalla, que es el correo que me llegó ayer, para que estemos claritos. Mañana miércoles 22 23 de julio tenemos la semana de Química y Medicina, tal como les conté en la reunión de hoy. Le envío la lista a los grupos, los alumnos fueron oficialmente homologados, están indicados. Como la tarea tiene nota, no dice nada, les pido por favor revisen con este asunto los subgrupos y traten de dejarlos lo más. Los subgrupos se mantienen, chicos, tal como trabajan otro día, yo no me voy a hacer problema con eso. 4 o 5 alumnos por subgrupo, no más grandes ni más pequeños.
graben los seminarios, que por favor la tarea se les va a subir después de esta y que van a tener 2 semanas para hacerla. Los alumnos los miércoles la pueden entregar tal fecha. Ok. Pero yo entendí que el seminario de hoy era estequiometría. ¿Ya? En algún momento sí estequiometría, pero ahora me entró... no, no era eso. Y, ok, aquí. El seminario de mañana miércoles. No, tampoco... No indicó en rigor... en rigor, ejercicios resueltos. Enviarse el resultado para el seminario del miércoles, jueves. Tampoco dice el seminario de que entra, y yo lamento no saber responderle lo que me están preguntando. Pero chicos, les propongo lo siguiente. A ver, Sí, profe, está bien, es solamente estequiometría, porque la próxima semana es solución. Ya, pero si alguien necesita ayuda en soluciones o lo que sea, por favor, conocen mi correo, yo no tengo inconveniente, y obviamente quisiera finalizar el seminario con un ejercicio para que ustedes vean cómo funciona exactamente este concepto del peso equivalente y enfrentarse a lo que ustedes pueden hacer y darle algunos tips para responder. Por ejemplo, voy a hacer una relación muy simple y voy a formar 2HPO4 más agua, que ya no se debe estar viendo. Voy a hacer un segundo. No sé cómo mi señora puede escuchar a esos políticos de repente. Yo de verdad que ya no los soporto. Estoy cachando por el oído que está escuchando a alguien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, le diría, esto me gustaría que lo desarrollemos, chicos, porque se les va a aclarar de una. Si uno dice, ok, completa y balancee la siguiente ecuación. Entonces lo primero que veo, que aquí hay 2 sodios, y si hago una barbaridad y pongo 2 sodios, pero es que cambiaste los oxígenos. Perdón, chiqui. Ahí no. NaH2, claro, ahí sí, ok. Entonces complete la siguiente reacción. Está absolutamente balanceada. ¿Ya? Nada más. En la segunda, complete y balancee la segunda ecuación. Ahí sí que tengo 2 sodios, tengo que poner 2 sodios acá y tengo que poner 2 aguas ahí. ¿Cierto? Y aquí tengo 3 sodios, pongo 3 sodios y pongo 3 aguas. Sabiendo que el hidróxido tiene un equivalente, voy a tomar solamente los sodios para efectos de simplificar. En la Universidad de Chile no me pasó ni pizarra ni lápices para hacer mis clases. No estoy reclamando. Miren, un equivalente, 2 equivalentes, 3 equivalentes. ¿Y qué es lo que veo? Que me consigue con el número de agua. ¡Pum! Primer tip. El número equivalente va a coincidir siempre con el número de agua. ¿Y por qué? Ahí sí. Ahí sí. ¿Y por qué es eso, profesor? Porque el agua tiene un equivalente de sodio y uno de esos. Entonces, el número de equivalentes que reacciona coincide con el número de moléculas de agua en la reacción balanceada. ¿Listo? Después, usted balanceó la ecuación correcta. Ahora, nombre, por favor, hagamos el ejercicio, chiquillos, confíen en mí. Nombre el producto formado. Fosfato, alguien que diga algo. Diácido De de sodio, sodio. gracias. Fosfato, monoácido de sodio, fosfato de sodio. O fosfato anhidro de sodio. Ok, determine el peso equivalente del ácido y de la sal formada. Estamos todos claros que la sal es esa y esa.
sabiendo que el peso equivalente del ácido sulfúrico es 98, aquí le queda claro que va a ser 98. ¿Cierto? ¿Por qué, profesor? 98 dividido por 1. Y aquí, 98 dividido por 2. Y aquí, 98 dividido por 3. ¿Ya? Para el caso de la sal, bueno, en este caso va a coincidir con el peso molecular. Peso equivalente igual al peso molecular. ¿Por qué, profesor? Porque tiene un equivalente de sodio y si se da el trabajo de separarlo, tiene un equivalente de fosfato. ¿Ya? Peso equivalente de esta sal. El peso molecular dividido por 2. ¿Pero por qué por 2? Ahí tiene 2 equivalentes de sodio y ahí tiene 2 equivalentes de ácido. Y acá, profesor, bueno, ahí sería 3 equivalentes de sodio, 3 equivalentes de fosfato, y el peso equivalente corresponderá al peso molecular dividido por 3. Entonces ahora entienden por qué depende de la reacción en que participa, si la sustitución es total, parcial o semiparcial. ¿Ya? Y ahora miremos de nuevo, un mol, un mol, un mol, un mol. Coincide el número de equivalentes con el número de moles. ¡Bum! Perfecto. Un mol, 2 moles, un mol, 2 moles. No coincide el número de equivalentes con el número de moles. Pero siempre tiene que coincidir el número de equivalentes. Si aquí yo ocupé 2, significa que aquí reemplacé 2. Y de hecho los veo acá. Si aquí empleé 3, significa que acá reaccionaron 3 y los veo aquí y en el número de moléculas de agua de la reacción balanceada. Y según yo, eso debiera ser todo. Profe, había un ejercicio en la parte de ejercicios resueltos que Ya. no me quedó muy claro. No sé si lo podría explicar. Se lo dicto si quieres. Por favor, espera un poquito, voy a Ya. revisar. Ya, dime. Ya dice, ¿cuál es el peso equivalente de un metal? ¿Ya? El peso equivalente de un metal, si 84,5 gramos de óxido ¿Ya? contiene 18,18 gramos de oxígeno. Ok. Mira, aquí puse a ver, vamos a poner óxido del metal mejor. ¿Te parece? Óxido del metal contiene 18. Si yo resto, fíjate, óxido del metal, 84,5. Después me dice que el oxígeno tenía 18,8. Si yo hago una resta, 8 a 15, 7, 9 a 14, 5 y 2 a 8, 6, obtengo que, ¿qué cosa? La masa de metal. Claro, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo decir? Que 65,7 gramos del metal se combinaron con 18,8 gramos de oxígeno. ¿Cuántos gramos del metal se combinan con 8? Ok, entonces aquí ocuparíamos como la definición de peso equivalente. Claro, porque te están dando el dato de un óxido metálico y el único dato que no te dijeron era cuántos gramos de metal. Es una trampa ridícula, tramposa, pero que es bueno que la consulte porque pudiera aparecer una prueba. Entonces, al óxido le resto el contenido de oxígeno, tengo el contenido de metal. Y ese contenido de metal, el que reaccionó con ese, ¿cuánto es el metal con 8? Y si uno hace el cálculo, que no tengo idea cuánto da, a ver, 65,7 por 8 y dividido por 18,8, que según yo eso da 27,9. Ese sería el peso equivalente. ¿Ya? Ya, genial. Muchas gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda, chicos, jóvenes, señoritas? Pipirip. Profe, Sí, es que no me queda claro como el concepto de peso equivalente, como que todavía no lo entiendo. ok. Eh,
tú no llegaste al inicio del seminario. Ahí está, en la O intro. sea, No es te que sí preocupes, estaba, no pero te preocupes, tampoco lo entendía. no te preocupes. El peso equivalente, en rigor, primero, es un invento, dado que no se podían pesar átomos. Y se tomaron como referentes el átomo gramo de hidrógeno, que tiene 1 gramo, y el átomo gramo de oxígeno, que si bien es cierto pesa 16, como se combina a través de 2 electrones, quiere decir que un equivalente tiene que ver con la transferencia de un electrón por átomo. Eso es. El número de equivalentes corresponde al número de electrones por átomo transferidos o combinados. ¿Ya? Ahora, tú comprenderás que un equivalente de hidrógeno va a pesar 1 gramo y un equivalente de oxígeno va a pesar 8 gramos, porque si se transfiere a través de 2, el peso es 1. ¿Ya? Entonces, dicho eso, cuando tú tomas un compuesto, vamos a hacer uno fácil primero, el potasio, que pesa 39, ¿cierto? Que se combina a través de un electrón cuando pasa a potasio más, quiere decir entonces que un equivalente, la masa de potasio que se combina a través de ese electrón, es 39 gramos. Y este compuesto entonces tiene un equivalente, pero ojo, si digo 39 gramos, por mol de átomos. ¿Ya? Y aquí al lado voy a poner al calcio, que pesa 40, ¿ya? Y genera calcio 2 más. ¿Qué significa eso? Que un equivalente de calcio, ¿cuánto pesa? Si la masa se combina a través de 2, 1 pesará 20 gramos. Entonces, en rigor es la masa asociada o transferida por un mol de electrones. Si esa es la definición más correcta, ya que estamos hablando de gramos, es la masa combinada a través de un mol de electrones. Entonces, en términos simples, uno puede decir, no, es que el átomo se combina con un electrón, no, es que el átomo se combina con 2 electrones. Pero la masa, el equivalente, tú puedes tener compuestos equivalentes. Y de hecho podrías tomar, por ejemplo, un equivalente de calcio, podría ser, si tú te fijas, a esos tienen el mismo número de equivalentes. Sí, claro, pero las masas son diferentes. El calcio pesa 20, el equivalente, y el magnesio, cuyo peso atómico del magnesio 24, dividido por 2, 12. ¿Ya? Entonces, estos son compuestos equivalentes porque tienen el mismo número de equivalentes, pero las masas de ellos pueden ser diferentes. Y de ahí tú generas, por ejemplo, el hidróxido de calcio, que tiene que tener 2 equivalentes y 2 equivalentes. Esta es una base. Entonces ahora te preguntas, ¿cuál es el peso equivalente de la base? Bueno, será el peso molecular, 17 por 2, que serían 34, más 40 serían 70, si no me equivoco. 40, 17 por 2, 34. ¿Qué dije yo? No. 17 por 2, estoy clarito. 17 por 2 son 34, más 40, 74. ¿Ya? Ese sería el peso molecular de la molécula de hidróxido de calcio. Ahora, si tú me preguntas, ¿y cuál es el peso del equivalente involucrado ahí? Ah, bueno, el peso molecular está repartido en 2 equivalentes. Si el calcio pone 2 y el OH pone menos 1. Vale decir, 35, 37 sería el peso equivalente. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo del hidrógeno, digo un equivalente en la masa asociada a la transferencia de 1 gramo de hidrógeno o bien a 8 gramos de oxígeno, que corresponden a la mitad o a la masa completa de los electrones transferidos. Entonces, número equivalente, número de electrones por átomo. Y tú, como lo llevas a gramos, lo extrapolas a mol de átomos para ser correcto. Ese es el número equivalente. Entonces, por eso es que tú te preguntas, ¿cuántos equivalentes tiene el ácido sulfúrico? 2, pues. ¿Cuánto el ácido fosfórico? 3. Hagamos una sal, mira. Sulfato, ¿cuántos equivalentes tiene? 2, pues, profesor. Porque ahí tiene 2 y acá tiene
2. Entonces tú puedes sacar número de equivalentes, número de estos que se usan como referencia, y masa, que depende de la masa del átomo o del compuesto asociado al número de electrones que están participando en esa reacción. ¿Ya? Y obviamente la diferencia es que tú dices un equivalente gramo, en rigor un equivalente gramo, fíjate lo que estoy diciendo, estoy expresando el peso equivalente en gramos, pesa 37 gramos para el hidróxido de calcio. Y si tomara yo el sulfato de magnesio, primero, ¿existe ese compuesto? Espéreme, tú dices 2, y acá usted me dijo 2. Ah, sí, existe ese compuesto. No necesito ponerle pared, nada, está perfecto. Calculo el peso molecular. ¿Cuántos equivalentes tiene? 2. 2 del que pierde, 2 del que acepta los electrones. Si tiene que ser lo mismo a ambos lados. ¿Cuál es la masa de esto? El peso molecular dividido por los 2 equivalentes. Y ese es un equivalente, que es la proporción mínima que se transfiere asociada a la transferencia de un electrón por átomo y de un mol de electrones cuando estamos hablando de gramos, dado que no podemos pesar átomos. No sé si te satisface mi explicación, estimado amigo. Sí, ahora comprendo mejor. Gracias. ¿Tú eres Jorge? Sí. Jorge, de todas formas, cualquier cosa que quieras preguntar, envíame correo, nos juntamos a la hora que ustedes me propongan, yo teniendo tiempo, tengo la voluntad para juntarme con la gente que esté interesada, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Bien, pues jóvenes, según yo, eso sería lo que yo quería contarles. No tengo más que, bueno, 1 hora 15. ¿Qué hago con el audio? ¿Se lo envío a alguien del curso? Ustedes me tienen que decir.